Hola, bueno, un nuevo capítulo de este podcast que Gracias por la después invitación, de mis Cami. practicantes maravillosos como Juli y los que han pasado, pues ha tenido un enfoque en jóvenes y creo que es una labor muy importante la que hacemos, así que bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo un invitado que se quedó en lo profundo de mi corazón. Julián Flores hizo su práctica en el vacacional con nosotros, así que fue una práctica intensa en conocernos, e intensa en En echar trabajar, chisme. e intensa en todo. Así que Juli, gracias por volver, porque él está volviendo a hacer este Con podcast. mucho gusto, mi Cami. Con todo el amor del mundo. Bueno, eso es lo más importante. ¿Sembramos amor en ti? Sí, demasiado. Vamos a cambiar el mundo a punta de amor. Así va a ser. Bueno, ¿quién es Juli Flores? Cuéntame, vámonos a tu niñez. ¿Cómo era ese niño? Porque si a mí me preguntan hoy, yo veo a un hombre lleno de fuego, de sueños, de ganas, de motivaciones. ¿Cómo era el niño Julián? ¿Cómo era esa energía? Bueno, Julián siempre fue un niño muy hiperactivo, un niño muy soñador y un niño que si bien era muy independiente y pues le gustaba hacer sus cosas por sí mismo, también siempre le ha gustado como estar en brazos, como estar muy consentido. Y siento que esas son tres palabras que pueden definir al Julián Flores en su niñez. Juli, ¿y cómo era tu dinámica familiar? ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, pues yo vivo con mis papás, con mi mamá y mi papá. Tengo un hermano, es un hermano mayor. Digamos que él ha sido uno de los motores más grandes que he tenido en mi vida en cuanto a formación. ¿Por qué? Porque digamos que siempre he ido detrás de los pasos de él, aprendiendo de lo que él ha hecho bien, lo que ha hecho mal, para yo forjar mi carácter. De eso le agradezco mucho. Y nada, en esos términos, digamos que mis papás y mi hermano han sido ese refugio donde Julián Flores ha podido crecer eh, tanto profesionalmente como personalmente, pero no, como que no todo es bueno, como que también he aprendido de las cosas no tan buenas que ha tenido mi familia en cuanto a crianza, por ejemplo, para de esta forma poder como cambiarlo en el mundo Y lo vamos haciendo y mejor. lo vamos haciendo Bueno, mejor. cómo era Julián niño, o sea, era inquieto, era travieso. Uy, sí, a mí me gusta, la verdad, correr todo el día, hacer bromas pesadas. Yo me la paso, no sé, jugando ring ring, corre, por ejemplo, en todo el día, todo el barrio. ¿Dónde creciste? ¿En Bogotá? En Bogotá. Bueno, primero o sea, nací en Neiva, me crié, tuve como 8 meses en Neiva y ahí me vine para Bogotá. Mm, Comencé el jardín, empecé a estudiar, ahí como que me empecé a calmar un poquito. Y ya pasé al Cambridge International School, que fue donde me gradué. Una época rebelde. ¿O alguna Uy, pilatuna que te sí. acuerdes? Y es que no me alcanzan los dedos de la... Y que tengo un dedo de más. Uy, ese es un dato que vamos a dejar para el final. No, pues por ejemplo, Julián Flores, como he dicho, es un niño muy hiperactivo y en el colegio yo era el primero en salir al almuerzo. O sea, literalmente yo salía corriendo al almuerzo, llegaba de primero, entraba primero a la fila, cogía primero el almuerzo, me embutía al almuerzo para salir en 3 minutos y poder aprovechar, por ejemplo, el resto del descanso jugando fútbol. Entonces, ese básicamente es Julián Flores, es una persona muy hiperactiva, pero que decidió canalizar toda esa energía en hacer deporte. Y uno de los pilares de mi vida en este momento es hacer deporte. Bueno, y entonces de niño en el colegio cada rato llamaban a tu mamá, perdías Uy, sí, materias, la verdad es perdiste que años. sí. Cuéntanos esa En travesía. cuanto a mi perfil académico, la verdad nunca he sido el estudiante sobresaliente, el más aplicado, no. En realidad yo me parcho mucho, como que sí hago mis cosas, soy responsable con mis cosas, pero pues no sobresalgo pues académicamente. Mi tarea más en el colegio era la parte artística. Yo era ese niño que en los musicales siempre estaba de primero, siempre era el que estaba bailando al frente, el único niño rodeado de 20 niñas. Entonces pues efectivamente a mi mamá la llamaban mucho al colegio como... Uy, es que yo era muy, de verdad era muy... O sea, hacía muchas pilatunas. Pero el punto es que estuvieron muchas veces como a punto de sacarme del colegio y literalmente los dueños del colegio le decían a mis papás como, parce, yo a ese niño no lo saco porque es el único niño que se para en los días de la familia en el musical enfrente de todo el colegio.
tu parte artística y definitivamente lo que acabas de decir de que académicamente no sobresalías, yo que te conocí no es eso, sino que eres muy bueno pero en lo que te gusta. Exactamente, como que mi Entonces, tal inteligencia... vez esa rutina pues de estudiar, de aprender, tienes un método de aprendizaje diferente. Totalmente diferente, sí, exacto. Entonces, Es bueno, ese niño rebelde, ese niño que llamaban del colegio, también en nuestros momentos de práctica me contaste algo que yo ahora siendo mamá, pues también cometemos mucho ese error los papás de presionar a nuestros hijos, ¿no? mm, Queremos que hagas esto o porque pierdes o decimos palabras que hoy en día debemos aprender a cuidar más porque eso también nos van calando como eres una carga o estoy estresada por todo lo que tú estás haciendo y tú me confesaste algo, ¿quieres contarnos lo que hiciste cuando tenías o el pensamiento que tuviste cuando tenías 10 años más o menos? pues digamos que gracias a Dios fue un pensamiento que quedó ahí, que entendí mucho el valor que tengo como persona y lo que puedo aportar al mundo y quedó hasta ahí. Pero sí, a los 10 años digamos que tuve la intención de autoquiliarme, Dilo, hay que de ponerle el nombre a suicidarme, las cosas, amor. porque pues si bien mis papás siempre me entregaron mucho amor y me entregaron una crianza muy buena, también digamos que habían ciertas acciones o ciertos momentos específicos en los que yo no me sentía muy cómodo, habían diferentes comparaciones, tengo un hermano mayor, diferentes comparaciones, diferentes tratos con él o conmigo, no sé, como que uno de verdad de chiquito se va llenando de muchas cosas que en un punto pueden llegar a ser una carga muy importante para el desarrollo de uno y pasar por momentos o que tener la intención, por ejemplo, de yo querer quitarme la vida a mis 10 años, pues siento que fue un capítulo que marcó mucho, pero pues a partir de eso siento que crecí y, y podía, o sea, como que logré aprender acerca de... Juli, ¿qué te llevó a no hacerlo? Em, que no todo estaba, o sea, como que de verdad entendí que no todo estaba mal. Si bien habían cosas malas en mi vida, yo podía cerrar ese capítulo haciéndolo mucho más chiquito y hacer las cosas buenas mucho más grandes. Como no quedarme en el problema, sino querer salir adelante, querer cambiar esa situación, querer ser mejor persona. O sea, sí como que siento que esa no era la solución. Siento que podía hacer muchas cosas más que simplemente la fácil, que era como quitarme la vida. Juli, gracias por compartir eso. Y bueno, y ahora el momento también, empiezas adolescencia, ¿no? El colegio, las niñas, salir, como fue el Juli adolescente, porque es pinta el muchacho, entonces El muchacho es pinta y el muchacho lo sabe, el muchacho es bien egocéntrico. Pero salías, sí, rumbeabas, digamos que como me eras a gusta tus mucho 15 años. el ambiente de rumba. De hecho, a mis 15 años fue el momento en el que más rumbié. Fue un momento en el que desgasté toda esa energía también de salir. Me la pasaba llegando a mi casa, no sé, miércoles, jueves, viernes y hasta sábado borracho y demasiado borracho que llegaba a vomitar 3 horas a mi casa. Mm, Juli Flow era bien coqueto. Entonces, pues ¿Era Juli Flow? o sea, sigue siendo coqueto, pero ya es un poco más maduro, más responsable emocionalmente. Muy bien. Pero, sí, no, digamos que ese momento de mi vida me marcó mucho, porque me gustaba mucho la fiesta, me gustaba mucho salir a rumbear, me gustaba mucho tomar, pero como que me di cuenta que eso a uno lo va retrasando en sus sueños, como que uno deja de lado sus sueños y empieza a pensar mucho en eso, y gasta mucho tiempo sí, en como en, no sé, Vas en viviendo como ese recuperarse. día, pero no como en tus sueños que puedas Exactamente, como que chévere poder trabajarlos. salir a rumbear, pero el siguiente día entonces es guayabo, no te levantas a hacer tus cosas. No, no sé, como que de verdad la energía de salir a mí me dejó de gustar mucho, muy chiquito. Lo agradezco mucho y gracias a eso es que hoy en día tengo el foco que tengo. Lo que más te lo disfrutaste. Y Exactamente. bueno, y aprendió a bailar porque Ah, Rolo sí, pero eso no, eso es hay que quitarles desde estigma. nacimiento, desde nacimiento. Como decía, yo soy demasiado artístico, mis papás también les encanta bailar y desde ahí fue que empezó mi mundo artístico y de bailarín. Sin ningún problema. Bueno, Juli, y ahora el paso a entrar a la universidad. ¿Cómo eliges tu carrera? ¿Cómo decides ya toda esa energía, todo ese talento artístico? Pues por dónde lo ibas a enfocar. Eso fue yo creo que uno de los episodios más duros de mi vida porque
Digamos que a mí siempre se me ha dicho que no en muchas cosas que yo he querido, ya sean mis papás, ya sea mi familia, ya sea mi hermano, ya sean amigos. Como que yo de verdad tengo la intención de hacer algo y siempre se me arruina el sueño, es como se me pisotea el sueño, es como no, es mucha plata, no la logras, es mucha disciplina. Entonces digamos que yo salí del colegio con la intención de estudiar artes escénicas y modelaje, pero mis papás fueron como, en realidad te queremos dejar con una base un poco más sólida. Yo los entendí en ese momento porque si bien digamos que para poder ser parte de este mundo como audiovisual en Colombia hay que tener como mucha palanca. Entonces pues digamos que sí fue un choque duro de entre mis sueños o lo que mis papás querían. Entonces exactamente por eso entré a Administración de Negocios Internacionales, que era una carrera que de verdad no me gustaba para nada. Hice 4 semestres, en los 4 semestres me eché materias, o sea de verdad era un martirio para mí. Volviste casi a lo del colegio de hacer algo que no No, disfrutabas. exactamente. Y digamos que ya cuarto semestre, el último parcial que tuve ese semestre, lo preparé durante 2 semanas. O sea, fue de verdad, fue algo que yo intensivo con mi mamá, que es administradora y en la parte financiera. El examen era de matemáticas financieras, entonces yo dije, no, o sea, no hay forma de que yo la pierda. Me preparé 2 semanas antes, dele todos los días a estudiar. Llegué al parcial, lo hice con mi mamá al lado, mi mamá me estaba rectificando como todas las preguntas, enviar y terminar, 1.7. Yo, No, creo que eso no es lo mío. O sea, prefiero, no de puedo verdad más. me senté en la cama así como a llorar. Dije, no, eso no es lo mío. Y fui y le dije a mi mamá como, mami, me quiero cambiar de carrera. Me dijo como, hasta que al fin te diste cuenta. Creo que todos lo sabíamos, menos tú. Yo, no, pues gracias. Dios te bendiga. Y ya ahí fue que comenzó como ya la parte artística, la parte de comunicador, una parte que de verdad me gusta mucho. Siempre he sido muy enamorado de las redes sociales y del ejercicio, como ya le dije anteriormente. Entonces, pues a partir de mi carrera de comunicación corporativa, pues he logrado como entender mucho el funcionamiento de las redes sociales. Bueno, pero todavía no nos vamos a ir al Juli del presente. Ok, Digamos que vamos en en ese ese momento en momento el que entré a la universidad. que en la vida una frustración empezarla a manejar empieza a Hmm. ser difícil. Pero yo que tengo 2 hijos, quiero hacer esta pregunta. Uno también como papá, pues es que no tenemos las herramientas, no existe creo que todavía el padre perfecto. ¿Cómo hace para no comparar? Porque usualmente en lo que también he estudiado en familia, al segundo hijo es el que le toca más berraco, al primero es el que se le da todo. ¿Cómo lo viviste tú teniendo un hermano mayor? Mm, Siento que exactamente al tener 2 hijos uno puede estar muy cercano a la comparación, como entre, ay, mi hijo uno es tal y mi hijo dos es tal. Siento que no es, o sea, como es no mirarlo de forma juzgadora, sino más allá de eso es poder analizarlo y saber que tu hijo uno es súper alegre, es de tal forma, le gustan este tipo de cosas y poder potencializarle ese tipo de cosas. Y asimismo con el hijo número 2, también es entenderlo, escucharlo, sentirlo, analizarlo, saber qué le gusta, saber qué no le gusta, y de esa forma poder potencializar su talento y sus habilidades, porque si bien digamos lo que pasaba conmigo, lo que ha pasado mucho tiempo en la vida es que muchas veces me ha dicho que no, porque pues lo que quieren mis papás, o si bien mi hermano ya trazó un camino, entonces mis papás van a querer que yo de una u otra forma siga ese camino que ya trazó mi hermano. Pero entonces digamos que es exactamente eso, entender que tengo 2 hijos, son 2 mentes completamente diferentes, son 2 vidas completamente diferentes y entender que hay que tener un trato diferente con cada uno porque pues son personalidades totalmente diferentes. Y Entonces ahora que es... hacemos como este espacio de contarlo, que tú te escuchas, que tú lo sacas, sientes que también esos actos de rebeldía en las etapas de la vida que has tenido era Julián buscando su camino. Sí, de hecho siempre he sido una persona que si bien le dicen que no, siempre he hecho lo que a mí me ha nacido del corazón y no es por rebelde, no son actos de rebeldía. O bueno, tal vez se pueden ver como actos de rebeldía, pero en el fondo siempre ha sido ese Julián intentando ser quien es, intentando como forjar su camino. Digamos, mi hermano es físico-culturista, mi hermano es muy entregado a su deporte. Yo comencé a entrenar hace 6 años, digamos, sin un norte claro. Entonces, claro, mis papás empezaron como a entenderlo como que yo me iba
acercar mucho al camino de mi hermano, que iba a ser completamente igual a mi hermano. Pero dentro de mi proceso han pasado cosas muy lindas que ha sido, me he enamorado del deporte, más no de lo mismo de mi hermano. Entonces esa transición entre lo que me gusta a mí y lo que le gustaba a mi hermano ha sido un poco difícil para mi mamá, por ejemplo. Entonces he sentido mucho el apoyo como en mi deporte, en mis cosas. Pero no es con el fin de como de juzgar a mi mamá o juzgar la crianza, sino es entiendo el proceso que llevan ellos también y trato de mostrarles lo que yo estoy haciendo para que entiendan también desde mi perspectiva cómo Juli Flow ve el mundo. Claro, y creo que este espacio también es enseñarnos a los que queremos aprender a ser mejores papás, a los que estamos dispuestos también a mejorar nuestra humanidad, ser mejores seres humanos. Estas experiencias nos enseñan. Juli, gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa para conocer la espiritualidad de Juli. Okay. Y quiero que vayas pensando algo que nadie se imagina de ti para el final, de los que se quedan a esta entrevista. Ya volvemos. Bueno, volvemos de nuestra pausa, de todos estos aprendizajes. Ya no estamos secos. Ya no estamos secos, de estos aprendizajes para ser mejores papás, mejores seres humanos, que es lo que se trata también. Todas estas experiencias, ¿no? Nos revelan, el otro nos revela cómo podemos mejorar. De hecho, tú también a mí me dejaste muchísimos aprendizajes, ¿cierto? De aprender. Amiga, a mí. Ay, qué Somos bueno. iguales con amor. Sí. La verdad, demasiado como se dice, como renovador, como haber pasado por Fruto Bendito, de verdad. Qué bonito, porque de eso se trata, ¿no? Y entonces ahorita entramos en este espacio espiritual. ¿Cómo ha sido el camino espiritual de Juli? Bueno, cuando conoces a Dios, tu familia te lo muestra, todo. En realidad, por ejemplo, mi papá no es tan cercano a Dios realmente. Mi mamá sí es muy, 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 muy cercana a Dios. De hecho, ella hace parte de Emaús. Ella es líder en Emaús. Le encanta ser parte de las salidas, de absolutamente como todos los retiros que hacen, exactamente. Digamos que la relación de Julián Flores con Dios es difícil. Digamos que he tenido algunos momentos en los que he decidido no creer, otros momentos en los que él mismo se manifiesta y como que se me aparece y me da impulso a tener todavía fe. Pero digamos que yo no creo en la iglesia. A mí en realidad no me da ningún tipo de confianza la iglesia, sino que yo más bien creo que hay un ser todopoderoso que todo lo escucha, todo lo ve, todo lo siente, que está muy cerca de mí, que es Dios, pero sí, como que no lo relaciono con ninguna religión en específico. ¿Y tu mamá de pequeño te decía, bueno, tenemos que ir a misa? Sí, de hecho, nunca me gustó ir a misa, como que yo le decía, ya mami, no me lleves, de verdad, por favor, yo hice la primera comunión. O sea, como que, pues igual hago como que todos los procesos como... Católico, exactamente. Pero, pues es mucho más por mi mamá, se podría decir. Y ahorita ya es una relación más directa que tú has encontrado. Sí, exacto, ya ha sido una manifestación mucho más bonita, como que me llena mucho más a mí, en la cual yo sé que hay un ser arriba que todo lo ve, todo lo escucha, que me siente y que está muy puesto ahí para poderme guiar en el camino. Entonces, sí es una relación muy cercana, pero sin ninguna religión. ¿Y tienes algún momento específico? Me decías, él se me ha manifestado, como para que vuelva a creer en él. Pues particularmente ha sido como en algunos de los momentos difíciles de mi vida, como les dije anteriormente, digamos que muchas veces a mí en el camino se me ha dicho que no, y son momentos muy frustrantes, son momentos en los que digo como, ¿qué tengo que hacer? O sea, de verdad necesito una señal divina, necesito un camino, necesito una guía, como que no sé qué hacer. Y es exactamente ahí donde yo me siento como más conectado, como que empiezo, por ejemplo, a orar, como que siento que él me escucha, como que siento que él me habla, siento que me dice como, me va mostrando las alternativas, como que me va mostrando el camino, como que en realidad yo no lo fuerzo, sino que el camino se limpia solo. Y para mí los tiempos de Dios son perfectos. Y ese es básicamente mi mantra y es, creo mucho en él, creo en que me habla todos los días y sé que ahí está para mí. Mira qué lindo eso.
Y sobre todo también el camino que construimos acá en Fruto Bendito contigo, empezamos nuestro reto mental, lo hicimos, empezamos a trabajar, pues también estos retos nos lleva a que debemos buscar un equilibrio. La espiritualidad tampoco puede Ajá. tomarse todas las áreas de la vida. ¿Tú crees que también muchas veces podemos fallar, dedicarle mucho a Dios y descuidar a nuestra familia o descuidar nuestro entorno? De hecho, sí, o sea, de hecho, lo estoy viviendo mucho porque aquí entre nos. Aquí entre nos, nadie lo va a saber. Pues como ya les comenté, mi mamá es muy cercana a Dios y ya digamos, he visto como mi papá, si bien la apoya mucho, también ha entrado en discusión como, parce, te la pasas en la iglesia. O sea, como que yo también existo, también tienes familia, tienes un esposo y tienes hijos. Entonces, pues uno entra como en esa pelea, en ese conflicto de no tener un equilibrio en la vida, que si bien la parte espiritual es muy importante y si bien a ti te gusta mucho algo, está muy bien, dedícale el tiempo necesario, pero entiende que la vida se trata de tener un equilibrio y poder como mantener tanto relaciones personales, tanto gustos personales, la religión, la espiritualidad, la mentalidad, o sea, así como que uno tiene que obsesionarse con las cosas, pero no a tal punto de dejar de lado las otras. Juli, definitivamente eres un apasionado, o sea, se te nota ese fuego. Pues yo me imagino que en el amor también lo has dado todo. Cuéntanos una Ush, tusa. ¿Cómo supera una tusa Julián Flores? aquí ¿Cómo se entre nos. enamora? No, pues, digamos que yo voy a contar como mi tusa más grande. De hecho, yo creo que la única tusa que he tenido, porque fue una relación de 4 años, fue mi primera y única relación, que yo digo relación, fue desde los 17 años hasta los 21. Fue mi primera vez en muchas cosas, en muchas cosas. Mm, entonces, pues digamos que fue una relación muy bonita, fue una relación en la cual le agradezco demasiadas cosas, me enseñó demasiadas cosas. Pero ya en un punto fue como muy atrapadora, porque como que yo ya le entregaba tanto a esa mujer. Exactamente, soy muy apasionado, soy muy amoroso, me encanta consentir mucho. Entonces ya, pues también estaba muy chiquito, fue una relación también muy chiquita. Entonces digamos que yo le entregué, de verdad le entregué un 100% de mí. O sea, mi vida era ella, mis preocupaciones eran ellas, mis responsabilidades eran ella, yo no tenía más vida, de verdad. Entonces ya en un punto, después de por ahí 2 años y medio, 3 años, como que yo empecé a salir de esa zona de confort, como de, parce, no estoy haciendo nada por mí. O sea, todo lo hago por ella, todo, absolutamente todo lo hago por ella. Y ahí empezamos a tener choquecitos. Entonces como que, ay, ya no gustaba esto, ya no gustaba esto, ya no gustaba esto, pero yo estaba, la verdad, muy feliz conmigo. O sea, como que yo estaba haciendo las cosas por mí, ahí fue que comencé a hacer las cosas por mí. Ahí la relación se fue deteriorando un poco. Y ya, digamos, llegamos a los 4 años como, sí, no, como en un vaivén un poco feo. Y ya, digamos que preferí, o sea, como que ella ya tenía su vida, ya estudiaba primero en mi universidad, después se cambió de universidad, entonces ya nuestros contextos pasaron a ser completamente diferentes. Ella hizo su vida por un lado, yo hice mi vida por un lado, y ya lo único que compartíamos eran momentos, no sé, como de ir a runcharnos, de ver una película. En realidad, o sea, como que la relación ya estaba aguantando a punta de amor, pero para una relación el amor no es lo único que cuenta. Entonces ya como que se empezó a deteriorar mucho la relación, donde los dos ya vimos que lo mejor era abrir cobijas, pero o sea, lo duro es que había mucho amor de por medio. O sea, de verdad, Cami, tú no te llegas a imaginar como cuánto ella me quería y cuánto yo la quería a ella. Entonces fue literalmente desligar nuestras vidas, desligar absolutamente todo lo que tuvimos durante 4 años, que mi familia, que la familia de ella. Mm, pero fue un momento, la verdad, de superación muy bonito. Yo creo que fue ahí el momento en el que empecé a hacer muchas más las cosas por mí y empecé a encontrar mucho mi camino. Eh, entonces, pues nada, puntos para superar una tusa es de verdad te enfoques en usted. Como escúchese, siéntase y haga las cosas por usted y nada más que por usted. Sabes que en este punto me parece algo muy lindo e importante, ustedes que son jóvenes, que se enamoran, nosotros que, pues yo que tengo mi matrimonio, seguirme enamorando de mi esposo día tras día.
creo que no hay que esperar a ser un adulto ya con una vida para que tu pareja construya contigo. O sea, tu pareja Ok. no es para salir de rumba, tu pareja no es para emborracharse, sino que seamos conscientes de que la pareja que elijamos nos ayuda a construir Construir. algo. ¿Qué opinas de eso? Ahorita en tu edad, en lo que Pues atraviesas. de hecho, con esa experiencia de una relación de 4 años en la cual ya no estaba logrando construir y a lo largo de llevo aproximadamente 1 año y medio más soltero, digamos que he tenido algunos intentos de salir con algunas niñas, pero exactamente se acaba por eso, porque si bien al comienzo todo es color de rosa, ya ha pasado el tiempo como que uno va viendo que la relación en realidad no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque no ayuda a construir, sino que empieza a destruir. Entonces yo soy una persona muy autónoma, que controla mucho sus tiempos, le gusta ir a entrenar, está muy ocupado todo el día. Entonces, por ejemplo, así como una historia por contar, digamos que yo tengo 22 años, ella tenía 18, mmm, pero digamos que era una niña muy independiente, tuvo una situación ahí con sus papás desde muy chiquita, entonces pues a lo que la obligó como a ser muy independiente, a estar muy independiente y muy responsable, mejor dicho. Y era algo que me gustaba mucho de ella. Pero igualmente había una diferencia de edades muy contundente en la cual su mayor preocupación era la universidad, que está bien, pero entonces a partir de eso, no sé, yo ya quería salir, ya quería empezar a disfrutar el mundo, tenía 18 años, o sea, estaba en el momento para hacerlo. Y yo con mis 22, pues ya pasé por eso, ya tuve también mi historia, como que ya en este momento, para mí lo más importante es entrenar. Entonces ella me dice un día como, yo siento que yo soy la niña con la que solo entrenas. Yo le dije, bebé, el 90% de mi vida en este momento es entrenar. Entonces es como si no te gusta eso, lo siento con el dolor en el corazón, pero yo no soy para ti. O sea, como si no vas a construir y no te gusta lo que yo te puedo ofrecer, es mejor que terminemos. Entonces siento que yo soy muy consciente de eso, de si una persona no me aporta y no me ayuda a construir, siento que es mejor tenerla de lejos. Pero, pues nada, yo sé que hay una persona en algún lado del mundo. ¿Qué está esperando por ese corazón? Exactamente. Pero había un tema muy importante que hablábamos nosotros en nuestras charlas, ¿cierto? Y era, bueno, Juli quiere vivir la vida al máximo y yo le decía, ok, Juli, pero es que tú no sabes cuántos años vas a vivir y si hay que trabajar un poquito dosificado para llegar a una vejez autónomo, productiva. ¿Qué piensas hoy de eso? O sea, ok, ¿vivimos al máximo con moderación o seguimos quemando el mundo? No, yo siento que hay que quemar el mundo todos los días. O sea, realmente hay que vivirse el presente como sea. Estamos aquí, no sabemos si vamos a despertar mañana. Entonces realmente a mí me gusta que prenda fuego todos los días de mi vida, vivir con toda la pasión cada día. Y de hecho, entra a jugar, estoy como medianamente empezando a salir con otra mujer. Y pues vamos un poco muy rápido y todo el mundo nos ha juzgado como para llevar muy rápido. Pero ¿Es tu pues elección? exactamente. O sea, uno, es mi elección. Dos, hay mucha conexión de por medio. Y tres, pues yo soy muy pasional y soy muy enamoradizo. Entonces, la verdad, me estoy viviendo el presente, me estoy viviendo el momento. Y pues no pienso en las consecuencias del futuro, en realidad. Bueno, vamos a hacer esta pausa. Vamos a conocer hoy en qué está Juli, que es todo este tema del Pero tú me has dicho que hay deporte. una pregunta importante para Eso es cerrar para el esta cápsula. final. Es para el final. Todavía nos queda Ok, una ok, tercera parte. ok. Mientras Juli sigue viviendo su vida apasionadamente. Ya volvemos. Bueno, volvimos de esta pausa conociendo a nuestro Juli Flow. Y ahora vamos a entrar, pues, un tema que obviamente es sensible, que yo también siento que este espacio es para que ustedes, como lo encontraron en la fundación, encuentren un lugar seguro y no juzgamos. En la fundación también hemos aprendido al recorrer Colombia de que no juzgamos, sino enriquecemos el conocimiento y cada uno toma sus decisiones. Y siento que también es muy importante el decir las cosas no a modo de juzgar, que es lo que decíamos ahorita, sino es el poder exteriorizar las cosas para poder sanarlas uno mismo y también con el fin de que alguien lo escuche y le pueda llegar el mensaje y pues pueda generar un cambio en él. Entonces, pues, Aquí va nuestro cuento, otra vez sin que nadie lo sepa. aquí entre Juli nos. nos va a contar, pues, que ha consumido marihuana Mm, y
A mí lo que también siempre me interesa saber cuando ustedes me cuentan su historia es cómo llegas a. Ok. Cuéntanos cómo fue ese paso de no fumar a conocerla y a tomar esa decisión de consumirla. Ok, bueno, entonces digamos que yo en el colegio, digamos que yo era muy anti-weed, yo tenía un amigo que consumía, pero yo le decía a él como trata de no hacerlo mucho, trata de no hacerlo muy seguido, porque es que de verdad él era, antes de que lo recogiera la ruta a las 7 de la mañana, 6:50, le estaba... Y llegaba hacia Dios. al colegio así como, uff, y yo, uff, este man, ¿qué? Entonces, pues yo relativamente lo juzgaba mucho. Yo le decía a él como, parce, cuidado con el consumo. Y dos, cuidado con tus notas. O sea, yo a ti no te voy a decir nada y no te voy a reclamar nada si tus notas están bien. De hecho, al man le iba mucho mejor que a mí, sin yo consumir nada. Entonces, digamos que ahí empezó a cambiar un poquito mi perspectiva del consumo, porque ya como que empecé a ver en él que podía hacer sus cosas y cumplir con sus responsabilidades igualmente consumiendo. Nos fuimos para Cancún, nuestra excursión de 11. Ahí fue yo creo que de las primeras veces que lo probé. Lo probé con él. Y ahí te llegó por curiosidad, por saber qué es o el ambiente o Pues qué te digamos que acuerdas. específicamente en Cancún, digamos que yo lo hice porque dije, no tengo que llegar a mi casa. O sea, no tengo que llegar a mi casa, y a mi casa nadie me está esperando, nadie me va a oler, nadie me va a ver los ojos. Acá me puedo sentir libremente de hacerlo o de no hacerlo. Entonces digamos que yo dije, parce, estoy en Cancún, ¿por qué no? Hay que experimentar también las cosas en la vida, tan, lo probé. Y digamos que no me pareció nada del otro mundo. O sea, como que sí era divertido, estuvo chévere, pero pues no es que así yo me sintiera completamente diferente, extasiado, completamente cero. O sea, era muy parchado. Entonces, pues digamos que ya después de la excursión le bajé mucho al tabú, a diferencia de que en el colegio yo era, uff, no, que deja de consumir. Ya fue un poco más relajado mi tabú. Entonces empecé con los comestibles, como que ya estaba, no sé, estaba en mi casa y empezaba a usar, pues como que era una galleta. Entonces empezaba a jugar Play. Entonces súper bacano, tan quedarse así todo pegado, tan jugando Play. Pasó Lo el hacías tiempo. en ese momento para relajarte mientras Sí, jugabas. exacto, era muy... Llegaba la noche, una galleta, de hecho en el día no consumía ni absolutamente nada, no seguí fumando después de Cancún, para nada. Fue más que todo con los comestibles. Y para jugar Play, o sea, para estar en mi casa relajadísimo. Pasó el tiempo, entré a la universidad. En la universidad ya me encontré con gente que también como que ya fumaba y pues empezaban ya a fumar como el porro. Ya hay una forma de fumar también que es en destilado, que es un vapeador. Entonces Claro, lo pues hace digamos, también menos visible a los que están exactamente, alrededor. y menos posibilidad que te juzguen, o sea, como de hacerlo súper frentero, no. Entonces digamos que ahí lo probé, lo empecé como a hacer mucho más recurrente, ya hasta un punto que fue, digamos, fumar todos los días. He pasado por todo un proceso, realmente, Ahí ya desde... habías empezado el ejercicio, ¿no? O Sí, iba paralelo. iba muy paralelo, de hecho comenzó muy paralelo. O Ujú. sea, como que lo que yo te decía, como que nunca fue algo que me dejara, o sea, como que no me dejara hacer mis cosas, sino era que me sentía bien y me iba a hacer mis cosas. O sea, como que no sé, mi mentalidad nunca cambió, por ejemplo. Pero, entonces digamos que sí, a lo largo de todo el proceso he pasado por muchas etapas. Entonces hubo una etapa en la que, o sea, como por no ser muy específico, hay un tipo de marihuana que es mucho más orgánica, pero es más fea. Es como relativamente un pasto, se llama cripa. Entonces digamos que yo hubo un tiempo que estuve consumiendo mucho de eso, me adelgacé mucho, empecé a ver de verdad cambios en mi cuerpo, en mi autoestima, en mi manera de ver el mundo, tanto físicos, o sea, como internos y externos. Entonces ahí yo tomé acción, por ejemplo, dije, yo no quiero esto, estuve muy flaco, me sentía raquítico de verdad, en huesos, entonces fue un episodio feo en el que yo dije, parce, no puedo seguir con esto. Ahí empecé a regular mucho más el consumo y ahí digo como a lo largo de todo el proceso he hecho que el consumo sea mucho más consciente y mucho más en pro de mi sueño.
Entonces, digamos, a lo largo de la carrera no tenía muchas responsabilidades, no estaba trabajando, simplemente estaba pendiente de mi universidad, por ende, digamos que no me juzgo, en ese periodo lo hice mucho, pero poco a poco fue entendiendo mucho más el momento en el que lo podía hacer y en el momento en el que no lo podía hacer. Entonces, hoy en día estoy bajándole al consumo porque entiendo que, o sea, al día de hoy, a mi vida en este momento necesito estar muy activo. Estoy haciendo muchas cosas de trabajo, buscando un futuro, la verdad le estoy haciendo mucha intención como a la proyección de vida que yo tengo, a cumplir mis sueños. Entonces siento que ya quemé la tapa y estoy en el momento de dejarlo, pero siento que con todo el proceso que llevo ni la satanizo ni la romantizo. Entiendo completamente el momento para hacerlo, entiendo que no se puede hacer todo el tiempo y para todo momento porque empieza a jugar en contra, empieza, no sé, a tener pereza para hacer las cosas, los hábitos de alimentación se vuelven mucho más difíciles, no te da hambre, no te da sueño, insomnio. Yo pasé por todo eso y de verdad desde mi perspectiva digo, hay que ser muy consciente con el consumo de marihuana. Te puede llevar muy abajo, pero si eres consciente y lo sabes usar, es algo que para mí en realidad no tiene como repercusión o consecuencias negativas, sino que se Claro, puede ahorita, equilibrar. pero ahorita estás viviendo, llevas un periodo, ¿quieres contarnos cuántos días llevas? Sí, llevo 5 días, 6 días limpio, pero es que es lo que te digo, como que mi propósito tampoco es dejarlo ya absolutamente del todo. Ok, está claro, está perfecto. Lo que te digo es que como el cuerpo nos habla, ¿no? Y es tú que has aprendido Exacto. a entender tu cuerpo. Voy a hacer mis 21 días de detox, que Uh, son lo necesario para cambiar el hábito y para limpiar mi organismo pero de la mira que eso me sustancia. encanta que tengas esa conciencia, porque cuando tuvimos el espacio de que Juli quiso contarme, pues se dio todo de una manera, de Muy verdad que yo ahí orgánica, dije, sí, fue exacto. Dios. Sí, Porque yo tenía la inquietud de saber, Dios mío, yo quiero tener esa conversación con él, porque teníamos la duda, porque con Oscar lo hablábamos y siempre les hemos dicho, ustedes se vuelven nuestros hijos. Y yo tuve mi experiencia en Londres y te lo dije claramente ese día, definitivamente a mí la marihuana sí me ujú. despertó algo que estaba dormido que yo no sabía. Te juegas una ruleta rusa en tu genética, Exacto, ¿no? Y te la vas a jugar. es que también lo que hablábamos aquí es, depende también mucho del propósito por el cual tú consumas. Entonces, si tu día a día, o sea, la marihuana puede actuar como depresivo. Sí, a mí, por ejemplo, que soy muy, todo el tiempo al 100%, soy muy enérgico, me da por moverme mucho, digamos que sí, la marihuana me opaca un poco. Y viviste esa experiencia y por eso que hiciste este detox. O sea, a lo que yo iba era, estos 5 días tu cuerpo te ha hablado y te debe estar haciendo sentir cosas Sí, de, y Dios mío, tengo ansiedad, tengo pero mira que no, sudoración. exacto, por ejemplo, estoy sudando mucho, yo de por sí sudo mucho, pero sí he sentido que estoy en frío y empiezo a sudar así de la nada, como que siento la gota bajando. Le está cayendo la gota. Ah, no. Pero así en términos de ansiedad, siento que no. Es que bueno, no sé si porque yo soy muy consciente, realmente. Y estás acompañando con ejercicio. Exacto. Y de ¿Cómo hecho va he ese retomado camino? mucho más mi ejercicio. ¿Cómo va ese camino de ejercicio? Porque nos decías, ok, tuve consumo, estaba súper delgado y ahora que conozco a Juli, esa disciplina, ese cuerpo que ha construido cada vez más como lo quieres, pues cómo ha sido ese camino, porque eso también es muy difícil. Para mí es muy difícil. Pues digamos que yo en algún inicio dije que la marihuana me ayudó mucho porque me ayudó a comer más. Ah, Pero, pues yo la verdad por ese lado no le digo nada negativo. O sea, desde mi perspectiva como que no ha sido tan mala también porque no la he usado para refugiarme. O sea, para que me entiendas, como que nunca he estado a punto de llorar, a punto de hacer algo que no quiera hacer, o sea, como sí, de suicidarme, por ejemplo. ese pensamiento aún no volvió a pasar para No, que retomáramos ese no, nada, momento, nada, nada, ese nada. Juli de 10 años. Exacto, nada de eso volvió a pasar. Entonces eso, como que en mi conciencia nunca ha estado un momento negativo y por ende o sea, voy a consumir, sino por el contrario, yo lo he usado muy recreación, o sea, muy de recreación, entonces no me ayuda a desinhibirme de mi realidad, mejor dicho. Como que no busco desinhibirme de mi realidad con el consumo. Entonces, por ende, no me afectó, por ejemplo, en mi vida deportiva,
en este momento lo quiero hacer con otros objetivos, o sea, como para seguir perseguir mis sueños, seguir haciendo cosas, seguir trabajando, pero porque ya la etapa me lo pide, me hago entender, como que hasta el día de hoy es que yo digo, este momento de mi vida se merece no consumir. Bueno, y ahora que hablas de ese Juli hoy a presente y sueños, ¿cuáles son los sueños de Julián Flores? Julián Flores, en realidad le llama mucho la atención ser figura pública, básicamente creador de contenido, me gustan mucho las redes sociales, me gusta Bueno, aquí mucho hemos crear puesto contenido. todo el tiempo el arroba de Juli para seguirlo, Para que vayan y me sigan, juli.flores. que vamos a encontrar que quieres empezar a mostrar en Exactamente, redes. pero eso es lo que decía, como que yo, en realidad mi creación de contenido va muy dirigida al desarrollo personal, al ejercicio, como al superarse todos los días y poder encontrar un propósito de vida, como el que yo encontré en el ejercicio. De verdad, por ejemplo, mi propósito de vida es cambiar la vida de los demás. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que yo sé que ser saludable o hacer ejercicio te da una vejez mucho más satisfactoria, mucho más tiempo para poder disfrutar y mucho más tiempo para vivir a plenitud. Entonces yo lo que quiero compartir con la gente es, uno no deja de hacer ejercicio porque se envejece, sino que uno se envejece por dejar de hacer ejercicio. Entonces el ejercicio es un pilar muy importante en mi vida y lo que quiero compartir es que todos deberíamos hacer ejercicio para poder vivir a plenitud. Juli, me encanta. Bueno, para mí ha sido un motivante, no se imaginan. Para mí uno de los temas más difíciles es la disciplina que requiere el ejercicio y construir tu cuerpo para una vejez equilibrado, saludable y sobre todo el que más te traiciona es la cabeza. La cabeza, ¿no? Es sí. como, ay, ¿ya para qué? Todo ya. Y de hecho, yo siempre lo digo, como a la gente que quiero como invadir con mi pensamiento es, lo primero que se cansa es la mente, no el cuerpo. Y si fuera fácil, todos lo harían. Pero ahí está el punto. Hay que empezar a hacer las cosas difíciles con mucha intención, con mucha devoción, con un propósito, porque ese tipo de cosas difíciles son en realidad lo que te dan un aprendizaje para ser mejor persona, para poder, o sea, te da aprendizajes, te da nuevas experiencias, te da muchas cosas. En realidad hacer las cosas difíciles es lo que más importa. Bueno, Juli, ahora que empiezas a tomar las riendas de tu vida, ¿vas a hacer algo con actuación, con modelaje? Sí, de hecho mi proyección está hacer mis prácticas laborales en Estados Unidos y en conjunto con eso quiero empezar otra vez como a sacar mi lado artístico. Lo he dejado muy de lado. Aquí en Colombia, lo que me queda aquí en Colombia, como que estoy tratando de hacer muchas cosas con marcas de ropa, como aprovechar todo el potencial que tengo como modelo y pues el cuerpo que he construido. Pero cuando me vaya para Estados Unidos quiero empezar como a bailar en forma, como empezar a dedicarme mucho más a ese lado artístico que tiene Juli Flow, que he dejado de lado durante A muchos cumplir años. los sueños del niño Julián. Exactamente. Juli, gracias de verdad que nos marcaste en la fundación, traías alegría, sacamos proyectos preciosos, eres un ser humano lleno de luz, no te dejes opacar por ese lado oscuro que hay veces se toma parte de nuestra vida, cumple todos tus sueños, no permitas que nadie te cree barreras, acuérdate que siempre podemos volver a empezar cuantas veces sea necesario, podemos volver a soñar y esta familia siempre tiene las puertas abiertas, Pedro te ama. Gaby te admira, entonces acá siempre está No, tu mi Cami, familia. muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y muchísimas gracias por absolutamente todo aquí con ustedes en la práctica. De verdad que aprendí tantas cosas, comenzando por el siempre se puede volver a empezar, como que nunca sentirme derrotado, y te lo juro que es un mantra que me llevo día a día en mi cabeza, porque en realidad nunca se pierde. En realidad siempre se gana algo, siempre se gana experiencia, siempre se aprende algo y siempre hay oportunidad. Gracias a Dios estamos vivos y podemos empezar de nuevo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque también aprendí mucho de ti. Muchas gracias. 2 cosas para terminar. Primero, lo que nadie se imagina de Juli Flores. Lo que nadie se imagina de Juli Flores es que Juli Flores tiene 6 dedos en un pie. Anécdota chistosa con mi 6º dedo es que en el colegio, eso fue chisme en todo el colegio. Entonces los de 11, 10º, no, o sea, como que todos los más grandes, yo supongo que ellos estaban terceros, o sea, yo era un peladito de nada. El peladito de nada, de tercero, tiene 6 dedos en un pie.
el boom en el colegio, el chisme en el colegio. Entonces, claro, y todos los de décimo, once, noveno empezaban a gastarse su platica de las once en, oiga, muéstreme su dedo. Y yo, claro que sí, un segundo, por 20 lucas puedes ver mi dedo. Tome esos 20 lucas, chao. Es que es un berraco trabajo. Me ha contado historias de que se iba a trabajar a Estados Unidos, trabajaba acá todo el tiempo para buscarse su camino. Y quiero que cerremos con un mensaje para todos los que están atravesando por esas etapas de que tal vez sus papás, porque nosotros estamos aprendiendo a ser papás, nos cuesta mucho, y ahora que soy mamá y si un hijo me dice quiero ser artista, yo también le diría, Dios mío, pero busquemos primero una base sólida o te voy a apoyar, ¿no? Estás siempre en esa, En la dualidad en esa, de... ¿a dónde me voy? A ese niño que le han dicho que no, a ese adolescente que tal vez no ha encontrado el apoyo de su familia como desearía, a ese adolescente que tal vez lo han comparado con su hermano y ha visto más apoyo en su hermano que en las cosas de él, a ese niño que sintió presión. ¿Qué les dirías? No dejen que que pisoteen sus sueños. Cada uno es totalmente diferente, cada uno piensa totalmente diferente y tiene sueños completamente diferentes. Si alguien no entiende tu sueño, piensa diferente y te dice que no, piensa diferente y te dice que no va a ser realizable, piensa diferente y te dice que se necesita mucha plata para llegar allá, parce, es tu sueño. Y el único capaz de poder realizar tu sueño eres tú mismo. Entonces es más que crear limitaciones en tu cabeza, es pensar todos los días. Le hemos hablado mucho, ¿no? Eres lo que piensas. Y en realidad es todos los días repetirse en la cabeza: yo sí puedo, yo sí quiero, soy capaz, me lo merezco. Diferentes palabras positivas que van a hacer que tú llegues a ese sueño cuando menos te lo esperes. Y de hecho es algo muy, o sea, como se lo digo a mí, yo del muy chiquito, pero también se lo digo a mí yo de este momento, y es en este momento las cosas están empezando a cambiar. Estoy muy contento con mi vida en este momento, han pasado cosas muy chéveres para ese Juli Flow chiquito que soñaba mucho. Entonces, parce, los sueños se cumplen si usted los trabaja todos los días. Entonces, con disciplina y con amor las cosas se pueden lograr. Gracias, Juli. Con disciplina y con amor las cosas se pueden lograr. Chao.